Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al curso sobre la República Errante. Y hoy además estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Si mal no, a ver qué tal. Porque hay muchas personas que nos dicen que no pueden estar físicamente aquí con nosotros, entonces nos da mucho gusto poderlo transmitir para cualquier persona que lo quiera ver. Ahora se va a poder ver en sus celulares, así es que fíjense, ya la tecnología al servicio de la difusión de la historia. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar este curso dedicado a un momento que consideramos el tiempo eje de la historia de México. ¿Qué quiere decir esto del tiempo eje? Bueno, pues recordando a Karl Jaspers, el tiempo eje significa el tiempo en el cual un pueblo va a definir el rumbo a tomar para su historia. Es el tiempo que va a hacer las mayores decisiones que marquen el rumbo del pueblo de México. Y esto es porque hace 150 años, como ustedes recordarán, nuestro país se encontraba dividido con dos gobiernos y además sufriendo la invasión del ejército entonces de la primera potencia del mundo de la época, un ejército que ocupó nuestro país por el periodo más largo que ha sufrido una ocupación de un ejército extranjero, México, y va a ser en efecto el momento de la definición del Estado mexicano, cuando se defina si va a ser una monarquía o va a ser una república. Y este periodo pues tiene un nombre que aparentemente pues es un nombre modesto porque hablamos de la Reforma. Pero aquí estamos hablando del periodo de la Reforma del Estado concebido como un todo, esto es, la reforma del gobierno y de la sociedad. Y el fin, la liquidación de lo que llamaría O'Gorman las supervivencias novohispanas, o sea, lo que quedaba del antiguo régimen colonial. Y en este periodo, pues desde luego, la resistencia republicana va a ser la que marque la pauta para que se dé el triunfo del proyecto liberal de nación. Entonces hoy vamos a dar esta visión general de este periodo clave de nuestra historia y que le hemos llamado la República Errante. Esto es una discusión que se ha dado en la historiografía mexicana. Hay quienes hablan de República Triunfante, otros de la República Restaurada. Esta palabra de la República Restaurada fue una célebre polémica que tuvo Daniel Cosío Villegas con José C. Valadez, porque José C. Valadez, que escribió sobre diferentes temas de la historia de México, entre ellos también de este periodo, señalaba que cuando se hablaba de República Restaurada daba la impresión de que la República hubiera en un momento dado dejado de existir y que la República nunca había dejado de existir. Por lo tanto, él no estaba de acuerdo con el nombre de República Restaurada que le daba Cosío Villegas, y en tal caso pues se habló después y prevaleció, por lo menos en los académicos de la UNAM, el término de el triunfo de la República o la República Triunfante.
En fin, son cuestiones prácticamente semánticas, pero que sí son interesantes debates por el significado que tiene este periodo. Tenemos que ver, para aquilatar la importancia de este proceso, tenemos que remontarnos a ver sus orígenes. Y bueno, pues el origen de esta dicotomía, de esta disyuntiva entre ser monarquía o ser república, pues se remonta al período insurgente. Es en el momento de la insurgencia cuando ya surgen los dos proyectos de nación. Y aun cuando primero triunfe el imperio, un imperio breve, efímero, y después aparentemente haya triunfado la república, el monarquismo subsistió entre el primero y el segundo imperio y en algunos momentos afloraba con más fuerza, diría O'Gorman, agazapado detrás de la república centralista, y desde luego en cada crisis, ya fuera de la república federalista o de la república centralista, el monarquismo resurgía. Y va a tener un momento culminante después de la invasión y guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México. Y ante el trauma de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, ya el monarquismo abiertamente hizo oír sus voces a través de personajes tan destacados como Lucas Alamán en sus célebres artículos en el Universal en pro de la monarquía. Vendrá una guerra civil y en el seno de la guerra civil, en el momento más cruento de la guerra, cuando se había logrado un equilibrio entre las fuerzas combatientes, entre liberales y conservadores, es en ese momento cuando se pacta la intervención francesa y no después, como a veces se ha difundido, tratando de cambiar el sentido de estos proyectos y del intento monarquista por sí mismo. Bueno, pues vamos a ver que a lo largo de todo estos medio siglo de vida independiente, pues tenemos republicanos y tenemos monarquistas. La dicotomía, la disyuntiva, se plantea entre Hidalgo y Morelos. Hidalgo, hay una carta que he mencionado cuando dimos alguna conferencia sobre Hidalgo, aquí mismo en esta sede del INERM, va a ser reacio a los argumentos de Allende en pro de Fernando VII. Hay una carta que conocemos de Allende en la cual le da todos los argumentos tratando de convencer a Hidalgo de las ventajas de seguir guardando la soberanía de estos territorios para el rey de España. E Hidalgo pues llega a hacer exactamente en los hechos lo contrario a lo que quería Allende, que era quien le había invitado originalmente a sumarse a la conspiración, y va no solamente a sacar la efigie de Fernando VII del Palacio de Gobierno en Guadalajara, cuando vaya ahí a formar su primer gobierno, el primer gobierno de México, realmente el primer gobierno lo establece Hidalgo en Guadalajara,
sino que va a formar un gabinete, va a legislar y va a nombrar un representante para firmar un tratado defensivo y ofensivo con Estados Unidos, nada menos. Entonces hay una ruptura total con la idea monárquica y ejerce ya el poder con un gobierno que evidentemente es un gobierno republicano. Después Morelos continuará la posición republicana de Hidalgo, de su maestro, y va Morelos a enfrentarse a Ignacio López Rayón, que en sus elementos constitucionales, en este proyecto de constitución, va a depositar todavía la soberanía en manos de Fernando VII. Morelos le dirá, palabras más, palabras menos, que el gobierno republicano es el gobierno que deben tener las nuevas naciones americanas y que la monarquía está muy bien para la vieja Europa. Después, Miguel Ramos Arizpe va a defender desde luego a la República, mientras que pues, Agustín de Iturbide se coronará como emperador de México. Servando Teresa de Mier defenderá una república no centralista, porque este es un error en el que muy frecuentemente se cae, que Miguel Ramos Arizpe es el federalista y que Mier es el centralista, y no es así, porque cuando cae el primer imperio, ante el temor de que se fragmente México, como después se fragmentarán las repúblicas centroamericanas, se va a firmar el acta constitutiva de la federación antes de que se elabore la Constitución de 1824. O sea que ya está el compromiso firmado de que se va a organizar un régimen federal. Y aquí la discusión entre Ramos Arizpe y Mier es si este federalismo es radical, como en Estados Unidos, o es un federalismo moderado, que es la posición de Mier. Después vendrán este personaje que entrará y saldrá varias veces del gobierno, que será Antonio López de Santana. Hay quienes contabilizan que en 11 ocasiones ocupó el poder. Sin embargo, tenemos que recordar que en realidad fueron 8 periodos gubernamentales. Lo que pasa es que en el mismo periodo a veces entró y salió varias veces, y por eso se contabilizan 11 ocasiones. Pero si nosotros contamos todos los meses, semanas, y en 2 ocasiones años que estuvo en el poder, encontramos que Santana no llegó a gobernar un sexenio. No era el gobierno lo que le interesaba, sino ser el desideratum del poder. Entonces, él decidía qué grupo en ese momento le parecía el más conveniente para sus intereses y después dejaba que gobernara el vicepresidente en turno. Sin embargo, en el último periodo, Santana, justamente después de la primera reforma de Valentín Gómez Farías y de la pérdida de más de la mitad del territorio de México con los tratados de Guadalupe Hidalgo de 1848, después de la invasión de Estados Unidos, pues Lucas Alamán va a llamar a Santana como un mal necesario, así lo escribe, para pacificar al país y establecer una monarquía verdadera.
¿Por qué hablan de monarquía con un príncipe de verdad? Porque así lo llegaban a escribir. Pues porque se llega a la conclusión de que el primer imperio había caído porque Iturbide era un improvisado. O sea, Iturbide no pertenecía a una casa reinante, no era miembro de ninguna dinastía y por lo tanto no había nacido ni sido educado para gobernar. Entonces se considera que esta es la razón de que haya fracasado el primer imperio y no que el régimen monárquico per se sea inadecuado para el país. Entonces Alamán trae a Santana para que apacigüe al país y que en esta forma, con el país en paz, pueda invitarse a un miembro de una casa dinástica para gobernar en México. Claro, había dos posibilidades: hacer esto con fuerzas propias, o sea, con fuerzas mexicanas, o hacer tal cosa, pero con la intervención de un ejército extranjero. Y esto es lo que vamos a ver cómo se va a dirimir hasta que José María Gutiérrez de Estrada, que desde 1840, en un acto de valor cívico, porque él estaba convencido de la monarquía, renuncia a formar parte del gabinete de Anastasio Bustamante y escribe una carta que manda a publicar, una carta pública, para señalar que consideraba que la República no había logrado darle estabilidad al país y que por lo tanto había que traer una monarquía. Y se va a Europa a conseguir su propósito y es tan perseverante que será él el que se entreviste con Napoleón III en marzo de 1859 y el que presida el ofrecimiento al trono en Miramar a Maximiliano de Habsburgo en 1864. Durante todo este tiempo va a haber un proceso de evolución del liberalismo mexicano, proceso que es importante seguir porque es el que le va a dar el triunfo definitivo a la República. Este proceso pues se inicia en la propia guerra insurgente, cuando Hidalgo pues tiene lecturas de la Ilustración. Él intercambia libros de la enciclopedia francesa con Abadi Queipo y, como ustedes recordarán, las voces de política, de todos los temas que trata la enciclopedia en la materia, pues fueron redactados nada menos que por Juan Jacobo Rousseau. Entonces, de esta forma, Hidalgo tiene este acercamiento con el liberalismo francés. Después, en la primera reforma, Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora van a afirmar que para que se logre la estabilidad política, el gobierno tiene que ser la última instancia de poder en su territorio. Esto es, no puede tener por encima del Estado a la Iglesia Católica. Y en este sentido, esta primera reforma trata de someter, integrando al Estado a la jerarquía eclesiástica sin pedir permiso al Papa, o sea, sin ningún acuerdo llamado por la Iglesia concordato con Roma. Este proceso va a traer una reacción muy importante de los conservadores
que justamente después de este intento liberal van a establecer la República Unitaria de 1836, año en el que por una parte se reconoce la independencia de México por España y por otra empieza el conflicto con Estados Unidos por la primero independencia de Texas y después su anexión a Estados Unidos, y ya sabemos que es el problema de los límites entre el río Nueces y el río Bravo los que van a llevar a la invasión y después a la pérdida de más de la mitad del territorio. De 55 a 60 viene la segunda reforma, la reforma juarista, en la que se darán las leyes de reforma y con ellas la separación de la institución eclesiástica y del Estado. Es un modelo diferente en la forma al de 33-34, porque en 33-34 se trata de convertir a los clérigos en funcionarios del Estado, mientras que en la reforma juarista se trata de separar los asuntos políticos de los religiosos, los eclesiásticos de los civiles. Como ya sabemos, esta guerra civil llevó a una guerra civil en la cual se pactó la monarquía, pero los conservadores monarquistas, en particular Gutiérrez de Estrada, primero habían querido que el monarca que viniera a gobernar a México fuera de España. Esto nos dice O'Gorman, pues habría equivalido a la Reconquista. Sin embargo, así se pensó y hubo varios intentos en este sentido. Sin embargo, España en ese momento atravesaba por un momento difícil, valga la redundancia, no tenía la fuerza militar y política que sí va a tener Francia, y por esa razón no prosperó el proyecto original de que el gobernante que viniera a presidir la monarquía en México fuera español. Y entonces, pues como Francia se había convertido en el centro de Europa al convertirse Napoleón III en el árbitro de la política de su tiempo, después de la guerra de Crimea, de la guerra del Piamonte, pues en ese escenario recurrieron a Napoleón III y literalmente pues pusieron a la iglesia en manos de Lutero, porque Napoleón III era un orgulloso descendiente de la Revolución Francesa, un gobernante autócrata pero de ideas liberales, que pondría en el trono de México a otro liberal, que fue Maximiliano de Habsburgo. Y entonces Maximiliano intentó lo que podríamos llamar una tercera reforma, de 64 a 65, en la cual algo inusitado para la concepción de la monarquía en México, que había sido siempre defendida por los conservadores y por la jerarquía eclesiástica, pues resulta que Maximiliano va a intentar unir la reforma al imperio, ratificando las leyes de reforma de Juárez. Después, en el resto del siglo XIX, pues vendrán otras etapas, una etapa radical durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que le dará rango de constitucional a las leyes de reforma, y después el liberalismo dejará de ser
un movimiento revolucionario, como lo fue hasta aquí, para convertirse en el conservador del poder y del orden, ¿verdad? Aquí con don Porfirio, con Porfirio Díaz, en lo que llamaría muy atinadamente Justo Sierra el liberalismo conservador. Ya no es el liberalismo insurgente, ya no es el liberalismo de la reforma del Estado, entendido como gobierno y sociedad, sino que ahora es el liberalismo conservador de la paz, del poder y del orden. Del primer imperio ya habíamos señalado que, habiéndose dado la dicotomía México-monarquía o república en la guerra insurgente, el proyecto de Hidalgo y de Morelos no fue el que consumó la independencia. Como sabemos, este proyecto sucumbió justo hace 200 años, ¿verdad? Bueno, cuando empieza el declive del generalísimo Morelos hasta su ejecución el 22 de diciembre de 1815. Y entonces viene la atomización del movimiento insurgente y hay focos importantes como el de Guerrero en la sierra del estado que actualmente lleva su nombre, y la forma de consumar la independencia va a ser por medio de una negociación de paz. Y en esta negociación, Agustín de Iturbide, uno de los más conspicuos militares realistas, que se había caracterizado por su mano dura y por lo sanguinario de sus acciones en contra de los insurgentes, pues después va a convertirse en el consumador de la independencia con el Plan de Iguala, en el cual él une a los grupos que habían estado confrontados por 11 años de guerra sangrienta, y va a dar por una parte la independencia, por otra parte va a asegurar que se continuará con la intolerancia religiosa establecida desde la conquista española, en esta alianza del trono y el altar que legitimó la conquista territorial de este cuarto continente, y va a dar también una unión que será efímera entre los antiguos contrincantes. Este Plan de Iguala va a ser modificado después, como recordarán ustedes, en los tratados de Córdoba, en donde el representante del gobierno liberal español, Juan O'Donoghue, acepte que la independencia ha sido consumada, que ya es un hecho, y se establece que se invitará a un Borbón a gobernar, como lo decía originalmente el Plan de Iguala, o a quien el Congreso designe. Y ahí, bueno, pues se abre la puerta para el ascenso de Iturbide. Iturbide logra, por medio de un motín, primero en las calles, empieza a gritar la soldadesca que dependía del propio Iturbide, viva Agustín I, sin que estuviera reunido en su totalidad el Congreso. Va a ser proclamado emperador y empezará una larga lucha entre los borbonistas miembros del Congreso y el emperador, que le echan en cara no haber dado cumplimiento cabal
al Plan de Iguala, puesto que nunca se hizo la invitación a ningún Borbón. Los diferendos y enfrentamientos entre borbonistas y Iturbide llegan al extremo en que Iturbide decide disolver a este primer congreso de la etapa ya consumada la independencia, porque recordarán ustedes que el primer congreso mexicano lo reunió Morelos, no lo pudo reunir Hidalgo porque pues no le alcanzó la vida para ello, pero sí lo reunió Morelos y logró proclamar el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, primera constitución del país en 1814. Pero una vez consumada la independencia, pues se reunirá otro congreso y este congreso será el que entre en conflicto con el propio Iturbide hasta ser disuelto. Pero he aquí que al ser disuelto, esto lleva a que haya un levantamiento de los antiguos insurgentes que habían sido dejados de lado en el gobierno imperial, y esto lleva a la caída del primer imperio y a la abdicación de Iturbide. Esto, como decíamos, no acaba con la idea de que la monarquía puede ser la solución al gobierno de México, y habrá una serie de conspiraciones, unas en el propio territorio mexicano, otras desde el extranjero en pro de la monarquía. Mencionemos algunas de ellas. Bueno, desde el padre Diego Arenas hace todo un levantamiento que no pasó a tener mucha importancia, reclamando que se restableciera la dependencia del Imperio Español de lo que había sido la Nueva España. Pero ya pasado este primer momento, vendrá un primer intento de intervención de Francia. Este primer intento de intervención tampoco era novedoso en 1838. Había habido la idea de Maurice de Talleyrand, un canciller de Francia, que lo mismo fue canciller del imperio de Napoleón I, que del restablecimiento de la monarquía en Francia, que señaló la necesidad de Francia de intervenir en América, estableciendo aquí un imperio, esto desde Napoleón I. Sin embargo, este primer intento, o esta idea de intervenir en América por parte de Francia, sucumbe ante la independencia de Haití en 1804. Se da una serie de hechos, se independiza Haití y después viene la venta de la Luisiana para hacer frente a todas las coaliciones que se constituyen en Europa para acabar con Napoleón I. Y la idea de Talleyrand queda en el aire y no puede concretarse. Estados Unidos duplica su territorio después de la adquisición de la Luisiana y caído el primer imperio de Francia, restablecida la monarquía, después va a llegar al trono Luis Felipe de Orleans, y Luis Felipe de Orleans va a enviar a su hijo, el príncipe de Joinville, en el primer escarceo para ver cuál era la situación en México con la llamada Guerra de los Pasteles de 1838 y el bombardeo al puerto de Veracruz. Hay después lo que ya habíamos referido de la carta de Gutiérrez de Estrada diciendo que la República no le ha dado la estabilidad que requiere a México, y después un intento monarquista por parte de España muy importante en 1845 con Salvador
Bermúdez de Castro, ministro de España, y este proyecto tuvo el apoyo tanto de Lucas Alamán como de Mariano Paredes, o sea, era un proyecto de España, pero tenía simpatizantes aquí en México. Y después, como ya dijimos, pues España no estaba en condiciones de emprender dicha aventura y se va a volver los ojos al que se convierte en el árbitro de la política europea, al sobrino de Napoleón I, o sea, Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, a quien le empiezan a llegar, y tenemos una serie de cartas, tanto de mexicanos como de franceses, sugiriéndole que intervenga en México. Así está José Ramón Pacheco, Tomás Murphy, el marqués de Radepont, hasta llegar a Gutiérrez de Estrada. ¿Cuál es el argumento? Que como él es el árbitro de la política mundial en ese momento, tiene que salvar a México, así lo dice una de las cartas textualmente, salvar a México de Estados Unidos, de que desaparezca a manos de Estados Unidos. Y por otra parte, el cortesano José Manuel de Hidalgo, pues se hace amigo de Eugenia de Montijo, que va a ser emperatriz de Francia después, esposa de Napoleón III, y la convence de que debe de ser la nueva Isabel la Católica. Y nuevamente salvar a México del caos y colocarlo en el lugar que le correspondía, como lo planeó Lucas Alamán también, como cabeza de toda Hispanoamérica, el lugar que le correspondía por haber sido la única otra España. Esto va a desembocar en que Antonio López de Santana, este personaje que había sido el clásico caudillo militar sin ideología, que lo mismo gobernaba con los federalistas que con los centralistas, que aceptó venir a pacificar al país como le pidió Lucas Alamán en 1853 para invitar a gobernar a un miembro de una casa dinástica europea, pero he aquí que Lucas Alamán se muere en 1854 y Santana se queda sin su guía. Y entonces llega inclusive a pensar en la conveniencia de coronarse Antonio I. Intercambia cartas con el propio Napoleón III y pues piensa en llegar por medio de un plebiscito, como habían llegado los dos Napoleones y como llegarían después otros muchos dictadores al poder unipersonal en la historia del mundo. Pero ante este escenario, pues por tantas idas y venidas en el poder y por un uso arbitrario del mismo, pues había ido acumulando a una serie de enemigos en su contra, y a enemigos muy poderosos que habían sido inclusive gobernantes de estados en México, como Benito Juárez de Oaxaca, como Melchor Ocampo de Michoacán, como Ponciano Arriaga, como José María Mata, todos a los cuales había perseguido, había encarcelado y mandado al exilio. Y estos exilados en Nueva Orleans, pues van a planear una revolución para acabar con el que llamaban muy atinadamente el héroe del sainete, o sea, con Santana. Entonces lanzan el plan de Ayutla,
dicho sea de paso, quien tuvo la visión de darle a Ayutla el impulso para convertirse en un movimiento a nivel nacional fue Benito Juárez, porque Melchor Ocampo y Ponciano Arriaga querían insurreccionar el norte del país. Por eso formaron la Junta Revolucionaria de Bronzeville. Pero ahí el veleidoso de Santiago Vidaurri finalmente no los apoyó y no se insurreccionó el norte. En cambio, sí empezó un movimiento antisantanista en el sur, en Ayutla, por Juan Álvarez, y Juárez vio la potencialidad que tenía este movimiento y se trasladó físicamente a Ayutla para darle el carácter que tomó de movimiento nacional después, y que logró acabar con la era santanista y que llegara al poder esta tercera generación de liberales, que eran liberales que se habían forjado en la lucha, lo que llamaría Justo Sierra la generación del 42. ¿Por qué la llama la generación del 42? Me imagino que todos habrán leído a Justo Sierra, y si no, no dejen de leerlo, es una lectura obligada. En la generación del 42, Sierra encuentra que hay todos estos que se van a convertir en los líderes de la reforma juarista, pues participaron en un congreso constituyente que quería restablecer el federalismo en 1842, pero que fue disuelto por los partidarios de Santana, y entonces, en lugar de darse un restablecimiento del federalismo, simplemente se restableció el centralismo, nada más quitándole este cuarto poder que había tomado Lucas Alamán de Benjamín Constant, que era el supremo poder conservador, un cuarto poder, aparte del legislativo, ejecutivo y el judicial, que se iba a encargar de cuidar que ninguno de los otros tres poderes invadiera la esfera que no les correspondía. Desde luego esto estaba mandado a hacer para controlar a Santana, pero pues no gustaba semejante Consejo de Notables a Santana, y entonces en 43 desaparece el supremo poder conservador, y esta generación de federalistas se queda como una generación frustrada, a la que después le va a tocar el trauma de la pérdida del territorio nacional, y que, como diría Arnold Toynbee, se crece en la lucha. Este historiador inglés escribió que el individuo o los pueblos, cuando tienen una crisis, solamente tienen dos posibilidades: o desaparecer o salir fortalecidos. Y esta generación, a la que le tocaron los vaivenes de Santana, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, se creció en la lucha y es la que llega al poder con la revolución de Ayutla, y va a elaborar durante un año a una constitución que es admirable, la Constitución de 1857, primera constitución en la historia de México que no establece la intolerancia religiosa y que faculta al Estado para legislar en materia religiosa, propuesta de Ponciano Arriaga en el artículo 123 de aquella Constitución, y que es en la que se basa la promulgación de las leyes de reforma en Veracruz. Entonces, esta Constitución, por estas dos causas, por no establecer la intolerancia religiosa, con lo cual permitía tácitamente la libertad de cultos, y por facultar al Estado para legislar en materia religiosa, pues va a ser condenada con el arma más poderosa de la Iglesia Católica, que es la excomunión ipso facto a todo aquel
que, habiendo jurado esta Constitución, no se retractara. Ante esto, bueno, pues no hay negociación posible. Esta Constitución se hizo con la representación de todas las fuerzas políticas de ese momento. Ahí están las crónicas de Francisco Zarco, donde ustedes pueden leer los excelentes textos, lo mismo de los liberales puros que de los moderados, que de los conservadores, como Ariscorreta, por ejemplo. Ante esta situación, pues estalla la guerra civil. Y en medio de la guerra civil, cuando están equilibrándose las fuerzas, porque todo el primer año de 58 fueron puros triunfos de los conservadores, que desconocieron a la Constitución de 57, que coincidieron con la crítica de la jerarquía eclesiástica, de que esta Constitución era contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México, y por lo tanto establecen otro gobierno que se llama a sí mismo el Supremo Gobierno y que va a establecerse en la Ciudad de México. Mientras que el gobierno constitucional, después del titubeo y el golpe de Estado de Ignacio Comonfort, pues va a quedar en manos de Benito Juárez, que era el presidente de la Corte, y esto es lo que establecía la Constitución de 57, ahí se suprimió la vicepresidencia y se estableció que al faltar el jefe del Ejecutivo, ocuparía su lugar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así es como Juárez ocupa la presidencia y tiene que trasladar su gobierno a Veracruz. Y, repito, durante todo el año de 58, como el ejército regular estaba del lado de los conservadores y de la jerarquía eclesiástica, pues entonces tuvieron triunfo tras triunfo, y al general en jefe del ejército del gobierno constitucional le pusieron pues el general Derrotas, porque en efecto fue derrotado un sinnúmero de veces, que era Santos degollado. Pero estas derrotas fueron forjando al ejército, al nuevo ejército que se va a formar en esta guerra y que será el que dé el triunfo final. En 59, decía yo, se da un equilibrio de fuerzas, y es en ese momento cuando los conservadores deciden pedir ayuda. Temen lo peor, o sea, temen perder la guerra, y entonces no poder traer a un monarca independientemente de un ejército extranjero, y entonces van a tocar las puertas de Napoleón III. Ahí tenemos la carta interceptada por Santos Degollado de Gutiérrez de Estrada, de marzo de 1859, en donde refiere su entrevista con Napoleón III y haberse puesto de acuerdo en la intervención, pero el emperador de Francia les dijo a los monarquistas, concretamente a José María Gutiérrez de Estrada, que había que esperar el momento oportuno. Sin embargo, ya había dado su anuencia para la intervención. Tiene lugar en estos momentos también la Guerra del Piamonte, en donde los italianos se rebelan contra la dominación de Austria. Y Napoleón III, que interviene en todos los conflictos que hay en Europa durante su tiempo, va a apoyar a los italianos en contra de los austriacos. Con lo cual
va a tensar su relación con el imperio austrohúngaro encabezado por Francisco José, hermano de Maximiliano. Resulta que a Maximiliano lo había mandado su hermano Francisco José a sondear a Napoleón III, y si bien Maximiliano I se mofó de Napoleón diciéndole que parecía, salud, un bufón de circo, porque ustedes imagínense, para un Habsburgo, un Bonaparte era un advenedizo. Entonces, primero lo describe textualmente como bufón de circo, pero después este bufón de circo acaba envolviéndolo. Y entonces Maximiliano se retira convencido de que Napoleón III no va a intervenir en Italia a favor de los italianos y en contra de los austriacos, cosa que desde luego pues no hace, es verdad, hace exactamente lo contrario. O sea, Maximiliano se equivoca en esta misión política que se le había encargado. Y también se equivoca en la forma que intenta gobernar las provincias lombardo-venecianas, dominación austriaca, tratando de liberalizar las medidas que habían impuesto los militares del emperador, de su hermano, por lo que evidentemente lo relevan del cargo y se encuentra en la banca en Miramar. Allá le ofrecen el trono de Grecia, mismo que declina, porque dice que Grecia ya tuvo su momento culminante en la historia de la humanidad y que no lo va a volver a tener. Fíjense nada más lo que son las cosas. Pero piensa muy distinto respecto de México y desde luego acepta la proposición de Napoleón III, que lo propone por dos razones, como el propio Napoleón escribe en una carta, porque es liberal como él y porque es dúctil, o sea, tiene un carácter dócil y le parece que va a lograr pues tener una mejor relación con el imperio austriaco, deshaciéndolo del hermano incómodo, porque Maximiliano era muy popular, sobre todo entre los húngaros, precisamente porque era una persona que tenía fama de generoso, de bondadoso, de una mano suave, totalmente el reverso de la medalla de Francisco José, que era de mano dura. Y bueno, va pues a darse esta entrevista entre Gutiérrez de Estrada y Napoleón III con intermediación del príncipe de Metternich, el hijo del canciller Metternich, y en 1859 Gregorio Barandarian, que es el representante del gobierno conservador en Estados Unidos, que está luchando por conseguir el reconocimiento de Estados Unidos para el gobierno que está establecido en la Ciudad de México y que lo logra, o sea, sí le dan el reconocimiento, después se lo quitan, pero originalmente toda la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, estoy hablando de toda la comunidad internacional, los países latinoamericanos estaban enfrascados en sus propias luchas, ellos no están en este proceso, pero sí los europeos y Estados Unidos y Brasil van a reconocer primero al gobierno conservador de la Ciudad de México y después al imperio de Maximiliano. Y Gregorio Barandarian aconseja que se le dé a Estados Unidos el paso por Tehuantepec para evitar que haya el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Juárez, mismo que se va a dar
gracias a la firma del proyecto de Tratado Maclean-Ocampo, que nunca llegó a confirmarse como tal. Se dan las leyes de reforma, sería muy largo explicar aquí, pero ya ustedes saben, el proyecto es pues la nacionalización de los bienes de la Iglesia, son 4 leyes y 4 decretos, la nacionalización de los bienes de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia había financiado con sus recursos a la guerra y se dio la primera nacionalización por Ignacio Comonfort, cuando el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, financió el movimiento armado de Antonio Haro y Tamariz para derrocar al gobierno emanado de Ayutla. Esa fue la primera nacionalización, que después se generaliza en la guerra civil. Como escribió Manuel Ruiz, la Iglesia tenía que indemnizar a la República por la guerra que había propiciado y financiado. Se da en la ley del matrimonio civil la separación Iglesia-Estado, se da la ley del registro civil, ya no van a ser los clérigos los que tengan el control de la ciudadanía desde que son bautizados hasta que se mueren, sino va a ser el Estado. Y finalmente la ley de libertad de cultos, que se da en diciembre de 1860, cuando ya se está ganando la guerra. Y los 4 decretos: secularización de los cementerios, para que no pasara lo que le pasó a Gómez Farías, que lo tuvieron que enterrar en el jardín de su casa y no en un campo santo, porque estaban controlados por la Iglesia. La secularización de los hospitales, la secularización de las órdenes monásticas y la exclaustración de las monjas, y también los días festivos, en los cuales se toman en cuenta todos los tradicionales días de festividades religiosas, y el único día cívico es el 16 de septiembre, día que inició la lucha por la independencia. La coyuntura esperada por Francia, pues, fue la Guerra de Secesión, que estalló en abril de 1861. Lo de la suspensión de pagos, pues le vino muy bien a Napoleón para encubrir su intervención, pero él ya tenía el propósito de intervenir, como consta en la documentación, desde antes de la moratoria. Porque a veces cuando se queda así la idea de suspensión de pagos, dicen, bueno, pues dijeron así como querrían los griegos, no pagamos y punto. Pues nos estábamos muriendo de hambre, no podemos pagar, no tenemos cómo hacerlo. Pero era nada más una moratoria de 2 años. Se les pedía a los acreedores: sí reconocemos estas deudas, sí les vamos a pagar, espérennos 2 años porque estamos saliendo de una guerra civil. Como sabemos, esta suspensión pues dio pretexto para que se reuniera la convención en Londres, la alianza tripartita, y para que desembarcaran en Veracruz los ejércitos de Francia, acompañados de los de el Imperio Británico y también de los de España. Hubo una serie de reclamos de la República que todo este tiempo está en la resistencia, primero en contra de la intervención y después del imperio, exigiendo a Estados Unidos que cumpliera su neutralidad, porque ante este desembarco, primero, como estaban en la guerra de secesión, se declaran neutrales, pero después no cumplen la neutralidad. En el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores ustedes pueden ver todos los documentos de Matías Romero quejándose de las violaciones permanentes a la neutralidad y de cómo le están vendiendo armas a los franceses y no se les están vendiendo a los republicanos.
Y esto lo harán hasta que termine su guerra de secesión. Viene el ofrecimiento al trono, que ya sabemos. Bueno, no voy a hablar aquí de todo lo que fue primero, pues la batalla de Puebla, en la cual se logra rechazar la embestida del ejército francés y que éste tenga que retroceder. Esto es muy importante destacarlo porque después con estas actitudes iconoclastas de no dejar héroe con cabeza, se dice, bueno, es que estaba lloviendo y por eso retrocedieron. Sí hay gentes que han dicho esto y lo han escrito, lo que es peor. Pero bueno, ustedes imaginan que un francés que está acostumbrado a la nieve, lo mismo le da que llueva a que no llueva. Pero el hecho es que esta sorpresa, porque fue una sorpresa, Lorenzé consideraba que con su sola presencia pues se iba a dar por vencido el ejército mexicano, pero ante esta sorpresa tuvieron que rehacer su estrategia, retrasar un año el avance para tomar todas las posiciones importantes del país y acabaron teniendo 40,000 hombres en el territorio mexicano, además de un sanguinario coronel Dupin, experto en la contraguerrilla, que llegó arrasando pueblos enteros. Mientras, por una parte, el ejército francés va a avanzar a partir de 63, ya sabemos que se detuvieron un año, pero en 63 avanzan y después de sitiar Puebla acaban tomándola y de ahí empiezan a avanzar por todas partes en el territorio nacional. Muy diferente situación se había dado con la invasión de Estados Unidos. Por eso es que frente a Estados Unidos hubo muy pocos estados que participaran activamente con hombres y con dinero para la defensa de unos territorios desérticos que consideraban muy alejados de su realidad. En cambio aquí, como van a llegar por todas partes, y lo mismo va a estar la Cordelier bombardeando Mazatlán, que van a llegar al sureste, que van a tomar todos los principales puertos, que van a tener una ofensiva urgente y despiadada porque Bazaine, que será el que sustituya a Forey logra tomar Puebla, pero después entra en conflicto con los clérigos mexicanos porque declara que Napoleón verá con buenos ojos que se establezca la libertad de cultos, principio esencial de todas las sociedades modernas. Imagínense ustedes el golpe para los conservadores monarquistas que habían presentado a los franceses como los salvadores de la religión católica perseguida por Juárez, y que repicaban las campanas en cada triunfo de los franceses, que daban te deums, que recibieron bajo palio en la catedral poblana a Forey. Bueno, pues vino un desconcierto terrible porque no había congruencia entre lo que pensaban y deseaban los conservadores monarquistas y la jerarquía eclesiástica y lo que pensaba e iba haciendo Napoleón III con su intervención en México. Así las cosas, mientras tanto Maximiliano pues espera las actas de adhesión, en fin. Este es un curso que normalmente doy en un año, así es que bueno, vamos a darlo así a vuelo de pájaro, pero el hecho es que acepta las actas de adhesión, no obstante que José de Jesús Terán, enviado de Juárez, le dice que son falsas, que hay un gobierno constitucional establecido, que no debe de venir a México, pero ya era demasiado tarde, ya se había comprometido y considera que va a ser el nuevo Quetzalcóatl que salve a México del caos y que va a gobernar de acuerdo a las ideas del socialista utópico
Leopoldo von Stein, que señalaba que los verdaderos gobernantes, los buenos gobernantes, deberían estar por encima de todas las facciones políticas. Y eso es lo que él pretendía hacer. Lo habían traído los conservadores y la Iglesia sabía perfectamente, falso que vino engañado, porque luego hay algunos colegas que por defender a Maximiliano dicen, es que lo engañaron. No, no lo engañó nadie, le dijeron perfectamente que querían que viniera a derogar todas las leyes de reforma, pero él no les dijo ni que sí ni que no, y es que él estaba de acuerdo con las leyes de reforma. Entonces cuando vino, pues lo primero que hizo fue ratificarlas. Lo primero que hizo además, antes de ratificarlas, invitar a Juárez a que gobernaran juntos. Quería que regresara a ser presidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así pues, en los tratados de Miramar, Maximiliano se comprometió a seguir una política liberal, cosa con la que estaba totalmente de acuerdo, puesto que era liberal, y eso será lo que vendrá a ser. Y en ese momento de 64 a 65, todo 65 será un momento aciago para la República. Por eso hemos hablado de la República errante, porque en efecto la República va a salto de mata, perseguida por los franceses junto con los conservadores monarquistas. Entonces, pues Juárez se va de la Ciudad de México rumbo a San Luis Potosí, luego se va a Saltillo, de Saltillo se va a Monterrey y luego tiene que regresarse a Saltillo porque se le insurrecciona Santiago Vidaurri, que se ha apoderado de las aduanas, únicos recursos que tenía la República, y pues por esto se regresa y finalmente declara la separación de los estados de Nuevo León y Coahuila, que había unido Vidaurri para debilitarlo desde luego, pero el avance de los franceses lo obliga a irse a Chihuahua, después a Paso del Norte, regresa de Paso del Norte a Chihuahua, tiene que volverse a ir. O sea, es una situación verdaderamente desesperada. Y cuando está en Paso del Norte es cuando Maximiliano da esa nefasta ley de octubre de 1865 en la que declara que la República ha desaparecido. Es falso, como sabemos, nunca se pasó Juárez de el territorio nacional al territorio de Estados Unidos, seguía en el territorio nacional, tenía muy claro que no iba a abandonarlo porque pues, se acababa el gobierno republicano, y en ese sentido Maximiliano pues va a condenar a los republicanos como si fueran bandoleros y se les ejecutará al momento de ser tomados con las armas en la mano, y así morirán muy importantes generales republicanos como González Arteaga, no Ortega. Y el gobierno itinerante pues va a seguir no solamente luchando en contra de la intervención y del imperio, sino en contra de los propios grupos liberales que empiezan a tener pugnas por el poder al interior del gobierno. Es el caso no solamente de Vidaurri, sino después de González Ortega, que le pide que renuncie. Vamos a la resistencia republicana, viene González Ortega a exigirle que renuncie
porque ya había acabado su periodo presidencial y como él era el presidente de la Corte, pues consideraba que a él le tocaba el gobierno. Manuel Doblado también apoya a González Ortega, o sea, hay una división terrible al interior de los propios liberales. Y bueno, Juárez tiene la fortaleza de aguantar todo esto. Escribe que no considera que con su renuncia se vaya a acabar la intervención francesa, ni vaya a desaparecer el imperio, y que no renuncia, que no es el momento de hacer un cambio político en la jefatura del gobierno republicano. Yo creo que tenía toda la razón. No se puede cambiar de caballo a la mitad del río, dicen los rancheros, y creo que es un buen consejo. Entonces, en efecto, Juárez resiste y va a lograr finalmente que empiece a cambiar la situación de la República por diversos motivos. Y es muy importante señalar que la causa fundamental del fracaso de la intervención francesa y de la caída del imperio es la resistencia republicana. Porque se acaba por decir, no, bueno, es que claro, como Estados Unidos terminó la guerra de secesión, bueno, ese fue un factor. Pero, ¿y todos los años que estuvieron luchando los republicanos que no cuentan? Es como cuando en el constituyente de 24 querían equiparar a Iturbide con Hidalgo. Y dicen, es que no es posible equiparar a Iturbide con Hidalgo porque Hidalgo fue el que inició una lucha totalmente distinta a la que usufructuó Iturbide. Iturbide vino a capitalizar 11 años de lucha, pero esos 11 años de lucha no los dio Iturbide, los dio el pueblo de México, incitado por Hidalgo, con medidas tan revolucionarias como la abolición de la esclavitud y la supresión de los tributos. Y aquí estamos ante una situación semejante. El triunfo de la República no se debe a que Estados Unidos haya terminado su guerra de secesión, se debe a que los republicanos no permitieron que lograra estabilizar al imperio Francia antes de que terminara la guerra de secesión. O sea, todos esos años, esa resistencia republicana que se dio a nivel de guerrillas, el sistema de guerra de guerrillas. Lo mismo que había propuesto Melchor Ocampo en contra de la invasión de Estados Unidos. Melchor Ocampo, como recordarán, se opuso a que se firmara el Tratado de Paz con Estados Unidos porque decía que era el despojo más grande de la historia del mundo. Y él apuntó desde entonces, y Ponciano Arriaga lo secundó, que si se organizaba el pueblo de México en el sistema de guerra de guerrillas, el ejército de Estados Unidos acabaría desgastado y se retirarían sin lograr su objetivo. ¿Cómo se retiraron de Vietnam sin haber logrado su propósito? Bueno, pues eso fue lo que se hizo en contra de la intervención francesa. No hubo forma de volver a tener un ejército de las dimensiones que el que comandó Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla. Tuvieron que organizarse en el sistema de guerra de guerrillas. Ahí también hubo algo que es fundamental, la solidaridad de la población. Porque la solidaridad de la población no se dio en la misma medida
frente a la invasión de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la invasión de Estados Unidos fue por puntos muy específicos, no llegó a todas las regiones. Y además fue un movimiento rápido. Bajaron desde la Angostura a la Ciudad de México, entraron de Veracruz a la Ciudad de México y se acabó. En cambio, aquí se habían ocupado todas las regiones, llegaron los franceses a las diferentes regiones del país y desde luego habían cometido una serie de abusos, como todos los ejércitos de ocupación los cometen, absolutamente todos, no hay ninguno en la historia de la humanidad que no lo haya hecho, y evidentemente causaron el desconcierto en la población cuando vieron sus actitudes arbitrarias para con los miembros de la propia Iglesia Católica. Entonces dijeron, bueno, por fin, ¿son los salvadores de la religión o no son? Entonces, si bien primero los habían recibido con flores, después los rechazaron y empezaron a apoyar a la guerrilla republicana. Y eso fue el principio del triunfo de la República. Y desde luego todos los demás hechos van a ser importantes, que termine la guerra de secesión, que Prusia se haya una amenaza para Francia, sí, pero lo que pasa es que se desfasó gracias a la resistencia republicana el calendario que había fijado Napoleón. Napoleón quería tener perfectamente pacificado al país y por eso mandó a tanta gente y a las diferentes regiones y demás para antes de que terminara la guerra de secesión y que no pudieran esgrimir la doctrina Monroe. Y por otra parte, pues todos estos años lo desgastaron al propio Napoleón en Francia, creció la oposición en el Congreso francés y pues decidió retirar sus tropas. Y viene pues el triunfo de la República con la caída de Querétaro y la ejecución de Maximiliano, Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas, que fueron ejecutados, juzgados, ojo, juzgados y ejecutados de acuerdo a la ley de enero de 1862. Cuando desembarcan, primero llegan los españoles a Veracruz en diciembre de 61, luego llegan franceses e ingleses en enero de 62. Cuando un país tiene a 3 ejércitos extranjeros desembarcando en sus costas, todo país tiene derecho a defenderse. Y eso es lo que hace la República de Juárez, decretando la traición a la patria de todos los que están atentando contra la soberanía nacional, tanto los extranjeros como cualquier mexicano que colabore con ellos. Y pues se le hacen los respectivos 15 cargos a Maximiliano, todo conforme a esta ley que les recomiendo que lean, porque luego se dice que qué barbaridad, qué malo Juárez, que no le perdonó la vida al bueno de Maximiliano. Y bueno, nos puede caer muy bien Maximiliano, pero ahí había una ley y había una necesidad de la República de poner un alto a las intervenciones extranjeras y también de afianzar su autoridad frente a los propios liberales. Entonces fue una necesidad de Estado no dar el indulto. Y pues con la caída del Segundo Imperio se liquidó definitivamente
esta dicotomía México, monarquía o república, triunfa el proyecto liberal sobre el conservador, consolidándose el Estado nacional, entendido como el Estado liberal de derecho. La Iglesia pierde temporalmente su hegemonía, misma que retomará con don Porfirio, y se acuñó la doctrina Juárez, que está hasta la fecha en el artículo 89 de nuestra Constitución. Todos estos discursos de Juárez en contra de la intervención, en la defensa de la soberanía de los estados, de que todos los estados deben ser pares, que no debe utilizarse la fuerza. Todos estos principios están en los discursos de Juárez, serán retomados después por Venustiano Carranza, que era un juarista de hueso colorado, y van a tener su corolario en la doctrina Estrada, de don Genaro Estrada, cuando se señale que México no califica ni descalifica a ningún estado por el gobierno que decida darse, que simplemente retira a sus representantes cuando consideran que corren peligro su integridad física por razón de una guerra en el país en el que están adscritos, pero no desconoce ni tampoco cobra el reconocimiento de gobiernos, como le habían hecho a México desde la independencia y a todos los países hispanoamericanos desde su independencia hasta que ya se da la doctrina Drago y la doctrina Calvo y se acaban estas actitudes arbitrarias de las potencias frente a las nuevas naciones. Que ahora estos principios son una camisa de fuerza y que hay que cambiarlos, pues ese será motivo de un debate cuando analicemos los artículos de la Constitución que nos rigen. Gracias por su atención y espero a ver si hay alguna pregunta o comentario de esta sesión introductoria a la República Errante. Gracias.